Giovanni. ¿Viste cuánta gente? Estábamos comentando, buenas tardes, que Giovanni llega y se sorprende de la cantidad de personas que vienen a escuchar hablar de libros en México, porque en Italia en las presentaciones de libros hay 12 personas y entonces se sorprende mucho. Esa es la primera vez que un mio libro está traducido al extranjero, en este caso en español. Tengo que decir muchas gracias a los traductores, a José Calvo y a Federico y a Paco Taibo, que me ha invitado aquí y quería traducir en español este mi libro. Disculpe, por mi español es terrible, porque yo nunca estudié el idioma español en la universidad, estudié otros idiomas, lo he aprendido un poco mal en la calle, a lo largo de los años, durante mis viajes. Como todo buen periodista. Sí, como todos los periodistas que se... entonces, si me faltan palabras, Federico está aquí para ayudarme. Les presento Giovanni Porzio, es un gran placer haber... ¿cómo? Tiene que venire più spesso in Messi. Sí, yo me quedé. La tercera vez en un año. Es una buena, vas empezando a quedarte. Es un gran placer presentar a Giovanni porque tuve la suerte de traducir una parte del libro junto con José aquí. Y es un placer porque soy un periodista y me gusta poder acercarme a colegas con la trayectoria que tiene Giovanni. Estábamos platicando, no sé, más de 120 países has trabajado en estos 35 años. Giovanni nació en Milán. Hace muchos años. No vamos a decir cuántos, pero son 35 años que trabaja como periodista y se ha especializado, bueno, en un medio muy importante en Italia, Panorama sobre todo, en reportajes de amplio respiro, sobre todo en escenarios de guerra, de conflicto. Y aquí tenemos un libro que me parece muy útil y lo voy a usar como libro de texto con mis alumnos de periodismo, porque es un compendio de cómo se hace nuestra profesión, nuestro oficio. Es un manual del oficio periodístico. Y son historias, estaba platicando con Giovanni hace unos minutos, en las que se ve y se nota en cada página la curiosidad tremenda que mueve a este personaje y que mueve a muchos de nosotros que todavía creemos en esta profesión. Entonces, me gustaría empezar esta plática justamente hablando de nuestro oficio tan noble y también tan vituperado últimamente, con razón, porque no siempre nos hacemos amar como periodistas. Pero hay una frase que me dijo Giovanni hace poco, que me gustaría que fuera la frase de inicio de esta presentación, que es, yo le preguntaba un poco cómo ha cambiado esta profesión con las posibilidades que dan las tecnologías de hoy, y le comentaba que me parece que siempre menos periodistas hacen trabajo de campo, reportean, siempre más periodistas están frente a una pantalla, buscan noticias en agencias, en redes sociales y no van a reportear. Entonces, si no reporteas, pues no eres un periodista. Y entonces Giovanni me dice, no, en realidad, pues mi trabajo nunca ha cambiado. Lo que ha cambiado es el entorno y el contexto. Entonces, quisiera partir de esta reflexión sobre este oficio. ¿Por qué no ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Y qué es lo que nos garantiza que se pueda todavía hacer un trabajo de calidad como esto? Te voy a ayudar cualquier cosa necesites en español. Lo que ha cambiado enormemente son los medios que utilizamos para hacer los reportajes, para relatar las noticias.
Cuando empecé a ser el periodista, hace muchos años, se viajaba con la máquina de escribir, con la risma de carta, de papel, y no teníamos ningún contacto con la redacción del periódico. Se viajaba por 2 semanas, 3 semanas a hacer un reportaje a Vietnam o Líbano o en África, y éramos como desaparecidos. Y el tiempo no era un problema. El tiempo que estamos en el terreno, en el campo, no es un problema. El problema es recoger noticias y buenas historias. Eso era lo más importante. Ahora se convirtió, se cambió. Lo más importante es estar listo en la noticia y reportar la noticia primero. Este tipo de periodismo es un periodismo que, bueno, respetable, porque todos vivimos en un tiempo donde todo es en tiempo real, ¿no? Entonces las agencias y las televisiones necesitan reportar en un tiempo más chico. Pero un trabajo de investigación, para un trabajo más aprofundido, necesita tiempo. Y los medios electrónicos, lo que disponemos ahora, nos ayudan muchísimo, porque ahora yo puedo viajar en el desierto del Sahara, donde no hay teléfonos, no hay nada, pero con un pequeño teléfono satelital puedo conectarme con la red, con internet, y leer todas las noticias que me interesan por el reportaje que estoy haciendo. Los primeros, me acuerdo en la guerra del Golfo del 91, los primeros teléfonos satelitales eran como de maletones enormes que pesaban como 20-25 kilos, y solamente la CNN, la BBC podían utilizar este tipo de teléfono. Ahora es un teléfono que se pone en la tasca, como en el bolsillo. Entonces eso nos ayuda muchísimo para haber una comprensión general del contexto en lo que estemos trabajando, que es muy importante, porque sobre todo en zonas de guerra, donde el peligro es importante, es muy importante día por día conocer los movimientos de los grupos armados, lo que se pasa a nivel diplomático entre los países involucrados en la guerra, y tomar todas las informaciones necesarias. Pero al fondo, la historia que tú debes racontar es la misma, es la historia de la gente que está sufriendo, en el caso de la guerra, los bombardeos o los refugiados que se fuyen, que abandonan las casas. Es relacionarse con la gente, hablar con la gente. Eso es la primera cosa. Y la segunda, que no puede cambiar, no tiene que cambiar, es verificar las fuentes de las noticias. Lo que no se hace. Todo es muy rápido. Dicen que no tenemos tiempo a verificar. Y la verificación de las noticias es el primer comandamiento del periodista. Entonces, con la rapidez de la información actual de estos días, hay cosas que son buenas, como los medios para conectarnos, pero otras que son muy peligrosas, porque sobre la red la posibilidad de pasar con propaganda, políticas ideológicas es muy grave. Siempre está. Entonces, uno de los temas, de hecho, que se nota en cada capítulo de tu libro, donde viajas, nos cuentas historias en Pakistán, en India, en Afganistán, en Guatemala, en Etiopía, en México. Hay elementos comunes a todas estas historias que son uno de los elementos que más me han gustado leyendo tu libro, y es tu actitud
casi chismosa, de entrar en las casas de la gente, entrar y ganarte la confianza, ganarte respeto. Esto yo creo que es la manifestación de lo que tú estabas diciendo, tomarse el tiempo. Y de alguna manera, me lo decías hace rato, esto se aprende también de la fotografía, ¿no? Cuando entras en la vida de personas que a lo mejor no tienen la intención de contarte su historia, no tienen una razón realmente para darte esa confianza, tú te la tienes que ir ganando y no es algo que ganas en pocos minutos. Entonces, ese elemento de tratar de husmear y hacer preguntas y estar, si leen las páginas de este libro, está todo el tiempo, y explícame, ¿y por qué es así? No necesariamente, es más, no tienes la respuesta ya lista, estás realmente buscando, y cómo es este proceso de ganarte esa confianza. Sí, como decía, es un trabajo de relaciones humanas. Entonces, relacionándose a la gente, tienes que hacerlo con suavidad, con delicadeza, como se dice. Pues sí, pues con empatía, con dulzura. Con empatía, sin presionar. Delicadeza. Sin presionar. Y hay casos donde, yo soy fotógrafo también, pero la cámara está siempre al lado, la cámara es la última cosa, porque antes de tomar una foto, si tú quieres tomar una buena foto, tienes que antes hablar con las personas, comprender el estado emotivo de las personas, lo que piensas de la situación, lo que piensan de ti, cómo se relacionas al periodista. El periodista es un ser humano, entonces si el periodista se relaciona con la gente en una manera civil, respetuosa y suave y empática, se abren puertas increíbles en todos los países. Aquí con las mujeres de las Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez, en el Estado de México, de Ecatepec, madres que perdieron las hijas. No es fácil hablar y fotografiar personas que son hundidas de dolor, de desesperación, pero hablando, al final se abren, comprenden que hay un interés verdadero, no tanto en la noticia, pero en comprender la sufrencia de la persona, la historia de la persona. Eso sí es la cosa la más importante. En países lejos como Afganistán, yo viajo a Afganistán, a Siria, Irak, países complicados, peligrosos, difíciles, donde la gente está desesperada y no quieren, por cierto, perder tiempo y hablar con periodistas. Es la última cosa que quieren, porque necesitan cosas básicas como la comida, necesitan la seguridad, necesitan las escuelas para los niños, necesitan paz, el tiempo para dormir. Los periodistas son la última cosa, pero cuando comprenden que tú entras en la casa, en la tienda de los refugiados con una actitud positiva, con una actitud respetuosa, con una actitud humilde, intentando de comprender y describir exactamente las cosas que ve con tus ojos. Pero esto es el periodismo, racontar las cosas que ves con tus propios ojos. Entonces no hay nunca problema para recoger las historias y tomar fotos. Hay otra de las características de este libro es que además de contar historias interesantes, impactantes, fuertes, Giovanni intenta dar una explicación de lo que está pasando. La primera parte del libro, en el prólogo, es un prólogo muy denso, muy duro, donde suelta una cantidad de datos, de estadísticas y de reflexiones sobre esos datos que tratan de ir más allá
de las simples historias o de las historias individuales para tratar de ponerlas dentro de un escenario más amplio, de un escenario geopolítico, de unas dinámicas más grandes que puedan explicar lo que pasa. Esto es algo que también se ve siempre menos en trabajos periodísticos. ¿Cómo se logra esto? Lo platicábamos, me decías, ¿por qué no se da? Claro que nuestro el objetivo es informar, y no tanto de raccontar la historia del singolo refugiado siriano que llega a Italia o a Grecia o del o a México, migrante, o del migrante guatemalteco que transita por México. Sí, son historias interesantes que tienes que contarle, pero tienes que explicar la motivación. ¿Por qué de Siria deciden de arriesgar su vida para atravesar el Mediterráneo y venir a Italia? ¿Por qué de Guatemala o de El Salvador atraviesan de México para ir a los Estados Unidos? Entonces tiene la historia singular, puede ser representativa, emblemática de un problema más grande que tiene que explicarlo, porque la información es esta, explicar las causas de los problemas, no soltanto denunciar los problemas. Pero por explicar las causas de los problemas tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que saber las cosas. Entonces, a los jóvenes periodistas que yo veo, por ejemplo, sobre todo los jóvenes fotógrafos que llegan a Damasco, a Alepo, a Bagdad, sin conocer el idioma local, sin haber leído la historia de Irak o la historia complicadísima de Siria, o sin conocer la religión, los aspectos culturales del pueblo, las habitudes, las costumbres, solamente por algunos días, por tomar algunas fotos. Eso no es periodismo, es un viaje turístico. A los jóvenes siempre digo, tiene que estudiar, leer, y no solamente la historia, no solamente los mensajes, no solamente las crónicas, pero también la literatura de un país, la poesía de un país, para intentar de comprender la sensibilidad, ¿cómo se puede decir? El espíritu, la cultura del país, lo más profundamente posible, porque solamente así se puede intentar de acercarse no digo a la verdad, a la realidad de lo que pasa en un país, en una situación. Acercarse, yo digo acercarse porque nunca podemos pretender de conocer la verdad y de ser completamente objetivos, pero sin una preparación cultural adecuada, el oficio del periodismo, yo creo que va a morir. Se convierte simplemente en un turismo informativo, que es una cosa muy diferente del reportaje, de la investigación y del tentativo de comprender la realidad. Hay una reflexión que me parece... Giovanni es uno que, como escuchan, habla bastante bien el español, lo aprendió trabajando, es un periodista que antes de empezar a trabajar en Medio Oriente se fue a Argelia un año a aprender árabe. Es fundamental poder entrar lo más que se pueda en el contexto en el que se va a trabajar, cuando es posible. Pero me contabas que también es importante aprender a estar en el campo. No cualquier persona puede inventarse una profesión periodística. Por ejemplo, en un escenario de guerra, aprender cuál es la diferencia entre el ruido que hace un golpe de mortero en entrada o en salida, uno que está llegando, uno que está saliendo. Hay un conocimiento de esta profesión que también es necesario para poder estar preparados para contar historias, y para contar historias tremendas. Parecen cosas triviales, ¿no? El golpe del ruido del mortero, cosas así, pero es muy importante para la seguridad del periodista y de la gente que trabaja contigo,
porque nosotros no trabajamos solos. Cuando estamos en zona de guerra tenemos intérpretes, tenemos fixer, tenemos gente del luego, nativos que nos ayudan, que nos abren puertas, que nos conducen en los lugares. Entonces es muy importante la atención a la seguridad del periodista y de la gente que trabaja con él. Y el conocimiento del terreno, el conocimiento de las tácticas militares, me refiero a una zona de guerra, tácticas militares, las diferencias políticas, ideológicas entre los diferentes grupos armados, porque aquí no se trata ahora de guerras con dos ejércitos que se enfrentan, como lo era. Puede ser la última, era la guerra del 91 o la guerra del Golfo, donde dos ejércitos se enfrentan. Ahora las guerras son guerras asimétricas, se dicen. Guerras donde está terrorismo, coche bombas, donde hay una miríade, un fraccionamiento de grupos. Aquí en México lo conociste muy bien con los fraccionamientos de los carteles, con diferentes grupos armados que tienes estrategias muy poco comprensibles, muy oscuras, poco comprensibles. Alianzas que cambian. Un grupo armado puede ser aliados con un otro por un periodo de tiempo y improvisamente cambiar estrategia y convertirse en un enemigo del grupo con cui era aliado. Entonces, toda esta cosa tiene que conocerle muy atentamente. ¿Por qué? Porque la vida es importante, porque si el periodista no llega llega en un ataúd, no ha hecho bien su oficio. Si regresa muerto, obviamente no está cumpliendo. No puede contar la historia, no puede contar la historia. Y por lo que tiene que ver con México, has trabajado en México, hay un capítulo bastante amplio sobre México. ¿Nos puedes contar qué es lo que viste, qué es lo que entendiste de este país y de las historias que cuentas justamente en el escenario más amplio Bueno, aquí el gran problema son los narcos, ¿no? La droga. Es un problema que no va a solucionarse fácilmente. Yo no veo una solución de que hay una demanda, se dice. Preguntas. No, una demanda. Una demanda. Una demanda de droga en los países como Estados Unidos. Siempre habrá una oferta de droga que proviene de México, de Colombia, de otros países, de Afganistán. Y ahora con la aparición de las drogas sintéticas, las cosas se complican, porque los laboratorios para producir drogas sintéticas son muy simples, se pueden hacer en la cocina de la casa. Entonces, todo el business del tráfico de droga está cambiando ahora. No es la marihuana, sí hay la coca, la heroína, pero las drogas sintéticas creo que son el futuro del narcotráfico. Y aquí lo que veo en Juárez, en el Estado de México, en otros países, a pesar de la violencia horrible, increíble, que yo solamente he visto en Ruanda, en Camboya, el nivel de violencia, de crueldad, ¿cómo se dice? Crueldad. De crueldad que hay aquí es impresionante. Y la guerra contra los narcos fue un fracaso total. El fraccionamiento, la arrestación de los jefes, el Chapo Guzmán y otros, los bosses, ¿cómo se llaman? El líder de carteles. Los líderes, sí. Los líderes de los carteles no ha solucionado nada porque los carteles se son fraccionados en grupos más violentos y más cruel que antes.
Entonces la situación es muy terrible aquí en México. Hace algunos años un colega que trabaja en la revista Proceso, que también es un psicólogo, me comentaba que la situación de la violencia que hay en México y de la profesión periodística al cubrir temas relacionados con la violencia en México se puede comparar con escenarios de guerra. Los periodistas, él hizo un estudio en su tesis doctoral en la UNAM y en su estudio explicaba cómo los trastornos psicológicos que tienen los periodistas son comparables con los trastornos que tienen los periodistas que trabajan en escenarios de guerra como la guerra en Chechenia o en Ruanda, con la diferencia que un enviado especial que va a cubrir un conflicto, normalmente va a cubrir un conflicto durante un tiempo delimitado, algunas semanas o algunos meses, dependiendo del nivel del trabajo, y regresa a su casa. Y aquí es lo que no puede pasar. Los que cubren este tipo de temas se llevan ese tipo de trastornos en su día a día porque siguen viviendo en el mismo contexto de guerra, un contexto donde formalmente no hay ninguna guerra, la que llamamos guerra al narco, en realidad pues una militarización del país, no es realmente una guerra contra nada. Entonces, sí, pero tú que has vivido en muchos escenarios de guerra, ¿nos puedes explicar de qué se trata ese tipo de...? Bueno, por ejemplo, la situación del periodista, los periodistas aquí en México es muy lamentable. Me dicen que en Tamaulipas, por ejemplo, no pueden reportar, no pueden escribir, no pueden publicar. Tienen que enviar notas a colegas norteamericanos al lado americano de la frontera para publicar noticias, porque si publican en Tamaulipas van a ser matados, van a matar a los periodistas, no se puede. Entonces el nivel de miedo, de opresión que se encuentra aquí trabajando como periodista es peor que lo que encuentro cuando, por ejemplo, voy en Siria o en Irak o en Kurdistán o en Afganistán, donde, bueno, es peligroso porque puede ser una autobomba, un coche bomba, un mortero. Hay situaciones difíciles en Siria, sobre todo, secuestros de personas, pero aquí hay zonas del país, me refiero sobre todo, Juárez, Ciudad Juárez era muy lamentable en el tiempo que escribió este libro, 2011-12, ahora es un poco mejor. Pero Tamaulipas y otros estados de México, Veracruz, son verdaderas zonas de guerras por los periodistas, por lo menos. Y se enfrentan con no solamente con los peligros que pueden darse en una balacera, en un tiroteo, sino con los peligros que cada día en su vida normal corren. Amenazas, la imposibilidad, sobre todo por un periodista, la imposibilidad de publicar las noticias es una frustración monumental, ¿no? Una frustración monumental, no poder publicar las noticias que tú vas a encontrar. ¿Has tenido alguna experiencia de censura con tu trabajo en todos estos años? Bueno, hay países donde trabajar y publicar es muy difícil. No es así en Italia, no. Censura verdadera, no. Pero hay otro tipo de censuras. Por ejemplo, 1, 2, 3 veces he sido embedded con el ejército americano en Afganistán, en Irak, y por razones que se pueden comprender, ¿no? Antes de partir con el ejército americano para una misión, tiene que firmar un papel en el cual tú te impegni
Comprometes. Prometes a no revelar los nombres, el tipo de armas, la zona particular donde se va a operar. Esto es normal, es comprensible, es una zona de guerra, es una censura aceptable. Las censuras, la verdadera censura son de diferente tipo. Las censuras son ahora más sutiles, más sofisticadas. Claro que todos sabemos que los medios de comunicación están en las manos de grandes grupos de empresarios, grupos de interés bancarios, seguros. Entonces, en Italia, por ejemplo, sí, trabaja por el periódico La Stampa de Torino, que es de propiedad de la familia Agnelli, que es propiedad de la Fiat. Claro los carros. Claro que no se va a encontrar en La Stampa muchos artículos críticos o investigaciones sobre los aspectos financieros de la familia Agnelli, estas cosas. Es una sorta de autocensura que es bastante normal. Los periódicos verdaderamente independientes se contan sobre los dedos de una mano. Los dedos de una mano. Sí. Otra cosa, los grupos los empresarios que controlan los periódicos y sus medios informativos son muy atentos a los aspectos económicos y financieros. Claro que si yo voy a escribir de lo que pasa en México o de la guerra en Siria o la situación en Centroáfrica, no le importa nada, ¿no? No le importa nada. Hay temas que son más sensibles y temas que son menos sensibles en ese aspecto. Te quería preguntar, pedir que nos explicaras un poco, ahora hablando más de este libro. Hay un hilo común, a pesar de que las historias sean muy diferentes. Hay historias en Gaza, en Etiopía. Nos cuentas también con muchos detalles, nos hace ver las zonas donde viaja Giovanni, tiene mucha atención a los detalles también para hacernos vivir un poco lo que él está sintiendo. Pero hay un elemento común de todas estas historias por las cuales están reunidas en un libro que se llama Un dólar al día. ¿Nos puedes explicar lo que fundamentalmente explicas en la primera parte de este libro? ¿Por qué sentiste la necesidad de juntar estas historias, de contarlas y explicarnos un poco brevemente, no sé cuánto tiempo nos queda, pero cuál es la explicación de Un dólar al día? Bueno, el título Un dólar al día es un poco furbiante, porque bueno, ese parámetro $1.25 es el parámetro utilizado por las Naciones Unidas para clasificar la soya, el límite de la pobreza, de la pobreza. Pero hay lugares, hay países donde un dólar al día no es mal, se puede vivir. En algunos países africanos un dólar al día es un salario que bastante suficiente. Entonces, sobre todo, es furbiante porque cuando se habla de pobreza, yo no entiendo la pobreza solamente como la falta de dinero, la falta de recursos materiales, es importante, pero la pobreza es también la falta de posibilidad, la falta de recursos sanitarios, la falta de escuelas por los niños, la falta de libertad, es muy importante. Entonces, no se puede clasificar la pobreza solamente como de un punto de vista solamente económico. Hay otras cosas. Por ejemplo, por los refugiados de la primera historia de los palestinos de Gaza,
como por los refugiados que ahora están llegando con miles a millones en Europa. No es la falta de dinero, es haber perdido las propias raíces, haber perdido el lugar donde nacieron los niños, el lugar donde son seppelliti, donde son sepultados tus padres, el lugar donde tú habías construido tu casa con fatiga. Haber perdido todo eso es una cosa que es una herida enorme, que es más importante que los cuántos dineros tienes en el bolsillo. O por ejemplo, la historia del lavoro minorile, del trabajo minoril, de los niños en India o en Pakistán, que van desmontando en un cuartel de Karachi. Hay miles y miles de niños que pasan el día y la noche también desmontando los computadores. Desarmando. Porque en los computadores y en los iPhone, en los smartphones, hay pequeñísimas cantidades de plata, de platino, de rame, de cobre, de minerales, de metales preciosos. Y ese trabajo es un trabajo horrible, porque se hace en condiciones espantosas con la fiamma idrica, non so come si dice, con el fuego, con la flama de fuego muy fuerte, no sé cómo se dice en español. Soplete. Ecco, con fumos tóxicos terribles que los niños inhalan días y noche. Entonces, esa es los aspectos sanitarios de este trabajo es horrible. O las chicas que en India terminan como jóvenes prostitutas en los bordeles de Calcuta y de Bombay, y nepaleses o chicas de 5 años, 6 años, vendidas para los padres, para los mismos padres. Bueno, todas esas historias tienen un común denominador, que no es solamente el $1 al día, pero es la miseria y la pobreza causada de diversos factores. Hay factores económicos, normal, se sabe. Hay desigualdad crecientes entre los países ricos y pobres, e entre la misma sociedad, entre los ricos y los pobres. A pesar que el nombre absoluto de los pobres está bajando, pero la desigualdad, el nivel de desigualdad está aumentando. Hay otros factores como por ejemplo el cambio climático. Ahora, por ejemplo, en Italia están llegando miles y miles de millones de migrantes, pero no son solamente migrantes que se fuyen de la guerra en Siria, no. Hay migrantes que llegan de zonas del Sahel, donde la sequía prolongada convierte esta zona en zonas inhabitables, invivibles. Tienen que salir de esos lugares, no pueden vivir. La falta de agua. Quindi il cambio climatico, razones económicas, la desigualdad creciente, la globalización, todos factores que resultan en un nuevo tipo de pobreza. No es solamente la pobreza de los pobres que no tienen dinero para la comida, pero son personas, millones, miliardi de personas que viven en condiciones tremendas, para falta que han perdido la casa, que son costretti, que son obligados a abandonar la casa y a salir, y como aquí en México, todo lo que vienen de desplazamientos forzados también. Exactamente. Bueno, este libro es un tentativo de contar ese tipo de pobreza, no solamente la pobreza económica.
y es un intento de hilar justamente todas estas razones para que tenga un sentido que nos explique. Y es tremendo, obviamente es un libro muy rico y es tremendo leerlo porque, como explicaba Giovanni, nos obliga a enfrentarnos también con nuestras responsabilidades, ¿no? Cada vez que sacamos un iPhone, por lo menos ahora tenemos que ser conscientes de qué es lo que se mueve eventualmente del otro lado del mundo o eventualmente muy cerca de nosotros, para que ese objeto o cualquier objeto tecnológico pueda estar en nuestras manos. Entonces hay una consecuencialidad directa entre un sistema capitalista, neoliberal, que nos ofrece muchos bienes y todas las historias de terror que nos cuentas en otros lados del mundo. Y en otros lados del mundo no necesariamente quiere decir muy lejos de nosotros, porque las historias que se cuentan aquí pues hablan también de situaciones devastadoras y tremendas que están a pocos kilómetros del Zócalo. Entonces es muy impactante leerlo porque no es una lectura, tiene lados muy bonitos, tiene lados muy humanos, cuenta detalles extremadamente empáticos del encuentro que hay entre el periodista y las personas. Lo que se encuentra en la gente también dan lecciones, las personas más duras, más desesperadas. Siempre la humanidad de la gente es una cosa increíble. Se dice resiliencia. Resiliencia. La resiliencia, sobre todo las mujeres, porque yo veo que los hombres son más afectados. Hablo de los refugiados ahora. Los refugiados que llegan, los jóvenes intentan buscar un trabajo, un empleo. Los jóvenes adultos, los viejos, van en depresión. Las mujeres tienen una fuerza, una determinación, porque tienen los niños. Y el futuro es los niños. La fuerza que tienen las mujeres nunca la encuentro en los hombres. Una fuerza diferente, no es la fuerza física, también la fuerza física tal vez, pero es una fuerza más continua, es una fuerza, una determinación de superar todas las adversidades, porque tiene que dar una esperanza a sus hijos, a sus niños. Es una cosa que siempre me colpisce molto. La fuerza de las mujeres. Yo creo que sobre todo en los países africanos, como aquí también, por ejemplo, por la historia de las desaparecidas, de las niñas, las muertas, ¿no?, que se van encontrando a todo lado de México. Aquí, hasta pocos meses, yo estaba en el Estado de México, al bordo, ¿no? Ahí, a la orilla. A la orilla. Hay un lugar, un basurero que se llama el bordo. Encontraron 6 cadáveres de jóvenes, ¿no?, de chicas. Y hablé con una madre. Siempre son las mujeres que se organizan, que luchan, ¿no?, contra este crimen horrible. Entonces yo creo que, bueno, no es para blandir las mujeres que están aquí, pero es verdad que, sobre todo en países donde la situación es difícil, la guerra, el país en desarrollo, África, América Latina, yo siempre veo que las mujeres son en primera línea, ¿no? Son la que... Eso es muy interesante. Una otra cosa que es importante de decir aquí es que este libro es un libro de periodista, no es literatura, es un libro que he sentido la necesidad de publicar, porque en los periódicos no se puede escribir esas historias, no se puede publicar.
no por censura, no, pero porque son historias que no le interesan. No le interesan. No venden. Come non venden, entonces los pobres, los niños de Karachi, las mujeres de Estado de México. ¿Por qué las cuentas entonces? ¿Ah? ¿Por qué las cuentas entonces? ¿Por qué las cuentas? Tú las cuentas. Justamente por eso, porque yo siento la necesidad de contar lo que los periódicos no publican. Exactamente por eso, porque... Terco. No, ma ese es es el oficio originario del periodista. Bueno, que si tú lees los periódicos hoy o ves la televisión hoy, esta noche, todo es el mismo, las historias son las mismas. Bueno, ahora con las elecciones en Estados Unidos es una locura total porque se habla solamente de Hillary Clinton y de Trump. Solamente de los escándalos sexuales, esta cosa, sin hablar de los verdaderos poderes que son a la espalda, como se dice, que controlan detrás los dos candidatos, ¿no? A la presidencia. Entonces, porque la gente siente hablar de asaltos sexuales de Trump y todos quieren saber cómo la chica que era. Pero si tú intentas publicar una encuesta, sí, un reportaje. Un reportaje. Investigación. Sobre las multinacionales que son atrás de la Hillary Clinton o de Donald Trump, los intereses de los grupos económicos, de las industrias militares o de la industria del petróleo. Todo eso sí se lee sobre el Financial Times, el The Economist, pero la mayoría de los periódicos, los más difusos, no hablan de esto, ¿no? Es más difícil, es complicado, noioso, aburrido. Eso los directores dicen. Yo toda vez tengo que, cuando trabajaba a la semanal Panorama, tenía que luchar con mi director todas las veces que volvía a partir por un reportaje, por ejemplo, sobre la situación en las favelas de Cape Town o la violencia entre los gangs en El Salvador, las maras. Porque me dicen, a los lectores italianos, a las maras. Sí, pero cuando arrestan en Milano los mareros salvadoreños, entonces se acuerdan, hay mareros salvadoreños aquí en Italia. Sí, señor, porque hay toda una filiera, ¿no? Hay toda una migración, hay tutto. Allora, en este caso dicen, sí, bene, va a hacer el reportaje. Si no, me dicen, no, siempre luchando contra esta actitud, ¿no? De los directores de los periódicos que no quieren historias y después además son historias tristes. Dicen, no, es historia triste, ya tenemos las guerras, la Siria, los refugiados, todos los problemas, ¿por qué no nos contas cosas alegres, ¿no? Bueno, cosas alegres, hay otro tipo de periódicos, hay otro tipo de pueden ir al cinema, de las películas, pero el oficio del reportero y del periodista es sobre todo esto, de denunciar, de contar lo que es mal de la sociedad, para intentar come si dice, di influenzare le coscienze. Influenciar las conciencias. La conciencia del público, que es muy importante, porque al final, en una democracia, son los electores que determinan el poder político y de consecuencia las acciones internacionales y la actitud de un país en una situación como la guerra en Siria o la guerra en Irak. Sin la aprobación del público americano, de la opinión pública americana, nadie podría invadir Irak o atacar Afganistán. Entonces la opinión pública, como me decía una vez el expresidente Shimon Peres, que viene
de morir de hace poco. Se acaba de morir. Sí, las informaciones es la verdadera arma de destrucción masiva en la sociedad actual. Antes de cerrar, me gustaría también que contaras algunos aspectos de este oficio que aparecen también en tu libro, son un poco más divertidos porque justamente es un oficio que se va construyendo, haciéndolo y hay situaciones que no se pueden prever, es imposible saber qué es lo que te va a pasar, si vas a tener la posibilidad de hacer lo que has planteado o tienes que cambiar el plan. Y esto pasa todo el tiempo. Hay situaciones bastante, bueno, como chiste local, ¿no? Entre periodistas es divertido, pero son anécdotas que también nos explican realmente cómo funciona este oficio, ¿no? Entonces estaba el caso de Etiopía, que no podían trasladarse de un lugar a otro y cómo lograron convencer a activar un tren que no se movía. Y nuestro oficio, quería preguntarte si nos puedes contar un par de estas anécdotas, también para contar que hay lados muy positivos de esta profesión. Es una profesión muy divertida porque hay situaciones paradoxales. Bueno, en este caso que he contado aquí en el libro, yo estaba en Khartoum, en Sudán, 1991, con ¿cómo se dice? La mia fidanzata. Novia. Mi novia, que también all'epoca trabajaba ¿Era tu por novia? Sí, era No mi sabía. segunda novia, sí. Que periodista Esto no también. venía, esta información. Nos encontramos en una cárcel de Saddam Hussein. Qué romántico. Muy romántico. Esto no está en el libro, porque nunca... No, fuimos presos siempre en el 91, en marzo del 91, cuando al final de la guerra del Golfo entramos en el Kuwait y sabíamos de la BBC que había una rebelión en Basora. Entonces nosotros volvemos viajar hasta Basora para ver qué se pasaba, pero cuando llegamos a Basora, éramos un grupo de 18 periodistas americanos, italianos, yo y Gabriela. El puente sobre el río Eufrate, a la periferia, cerca de Basora, está bombardado de los bombardeos americanos. Entonces no se podía pasar con los coches. Entonces seguimos una pequeña estrada sterrata, una pista intentando de encontrar un puente militar, un puente de barcos para pasar a la ciudad. Pero había una pequeña altura y detrás de la altura había una brigada de la Guardia Presidencial de Saddam Hussein que bombardea a los rebeldes en Basora y nos arrestaron todos, ¿no? Y pasamos 10 días en la cárcel, en un tipo de cárcel en Basora. Ahí nació el amor. Bueno, stavamo enamorados, pero infatti quando ci liberarono, come si dice? Sí, los liberaron. Yo era muy triste y Gabriela también, porque yo estaba casado y Gabriela también. Entonces, todos los periodistas dicen, somos libres. Yo soy preso. Esto ya estaba degenerando. Está degenerando. No, y la otra vez que con Gabriela yo ho vissuto, come si dice, ho passato un periodo de clandestinidad, ¿no? Algunos meses, porque tenía 2 niños, no, es una cosa, era una cosa seria, estaba muy pesada para mí. Bueno, antes de separarme de mi esposa, tenía que estar seguro de Gabriela, ¿no? Claro. Entonces, un periodo de prueba. Entonces, yo partía por un reportaje, por ejemplo, a Macao, Hong Kong, y ella convencía a su director que era muy importante hacer un reportaje en Shanghái. Entonces nos encontramos por 2 o 3 días en Hong Kong.
una locura total. Esta vez en Khartoum estábamos todos los dos cubriendo la situación de la famine, una grande carestía. La carestía. Las hambrunas. Era un pretexto, claramente. Hay siempre carestía en Khartoum, en Sudán, hay siempre. Pero estaba con Gabriela en el Hotel Hilton, perfecto. Cuando llega la noticia que el régimen de Mengistu Haile Mariam en Etiopía está cayendo. Toda la ciudad es rodeada de rebeldes y nosotros nos precipitamos al aeropuerto para tomar el último avión para Addis Abeba. No, van a cerrar el aeropuerto, no se puede pasar. Entonces decidimos de pasar por París, Djibouti, y a Djibouti pasar vía tierra o vía mar. Yo pensaba de comprar un barco para pasar. Cuando al final nos rendimos cuenta que no se puede pasar vía mar, no se puede pasar, la frontera está cerrada, estamos desesperados. Bueno, al final habíamos alquilado, ¿se dice? Sí. Un tren. Es la antigua ferrocarril construido para los italianos. Djibouti a Addis Abeba, que estaba parada desde muchos años, pero hablando con este señor que era el cabo de los servicios secretos, se llamaba Omar Gelle, es un tipo de 250 kilos, así, que manejaba todos los negocios del puerto y años después fue el presidente de Djibouti y me dice, bueno, por $20,000 te doy el tren. $20,000 es demasiado para mí. Entonces Gabriela me dice, ok, tú vai, yo voy a negociar. Porque él es muy bueno en negociar. Yo pierdo la paciencia, yo me encazzo, ¿no? Bueno, de $20,000 bajó a $5,000. A 5,000 era posible y pagamos los 5,000 y viajamos en tren 3 días de Djibouti hasta Addis Abeba sin comer nada, solo masticando el cat. El cat es como la olla de coca. Es sí. Cat. Sí. Cat. Es la cocaína, la no, folla no de la coca. cocaína, la hoja de coca. No es cocaína, es la coca que te così non siente la hambre, ¿no? No siente hambre. E bevendo la agua en la locomotiva. El agua del locomotor. El agua del locomotor, ¿no? Fantástico. Es una profesión maravillosa. No hay profesión más maravillosa que el periodismo. Bien. Pero non quedábamos en ese ambiente. Entonces, por favor, uno por familia. No dos, uno por familia. Los hermanos, uno y luego se lo prestan, etcétera, para que